Saben, Juan fue el discípulo más joven y el que más tarde murió. Y Juan, como a los 90 y algo de años, estaba preso en una isla, en la isla de Patmos, ahí en el mar Egeo. Y hoy día lo podríamos ver como un lugar hermoso porque sus aguas son hermosas, pero para ese tiempo esa isla era un desierto, era una montañita, y ahí tenían presos, y entre esos presos estaba Juan. Pero en ese lugar, Juan todavía se seguía comunicando con el Señor, a pesar de estar preso, a pesar de ya haber sido quemado con aceite hirviendo. Cada uno de los discípulos pagó con su vida el llevar la palabra del Señor. Y habló hoy Eduardo un poco de este tema, los padecimientos. Habló mi hermano recién por la ofrenda de padecimientos. Y mientras él estaba en ese lugar, mientras padecía ese lugar, él tiene una visita y una visita hermosa. Y tuvo una revelación de Jesucristo. En Apocalipsis 1 lo relata así, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio del ángel, de su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así comienza a relatar este libro lo que Juan vio. Y comienza el ángel revelándose quién era. ¿Saben? El Señor Dios Todopoderoso le revela a sus amigos y nos revela a nosotros. El Señor le reveló a Juan y le dio carta para 7 iglesias. Eran 7 iglesias que estaban en el Asia. Eran 7 iglesias que Pablo había trabajado arduamente para poder formarlas, pero eran 7 iglesias las cuales nos representan. Eran 7 iglesias que pueden ser también 7 épocas que tuvo que vivir la iglesia. Pero en cada una de ellas podemos vernos reflejados, y por eso yo quiero hoy por lo menos dar las 3 primeras. En otros mensajes vamos a hacer las siguientes. Pero yo quiero que empecemos a reflejarnos, porque ¿quién es la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no son estas 4 paredes que pueden estar bien adornadas, que pueden estar cayéndose. No son las paredes. La iglesia somos nosotros, los hijos de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia en distintos periodos o en distintas situaciones pasa por estas cosas que el Señor le reveló a Juan para que Él nos comunicara a nosotros. Son hermosas porque dice, cuidado, ya son cosas que ya vienen. Y sí, muchas de ellas fueron pasando, pero muchas de esas están pasando hoy. Y nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar conscientes que somos una iglesia que tiene que mantenerse en pureza, en fidelidad,
porque está pronto, porque Cristo pronto viene. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 1:4, dice Juan a las 7 iglesias que están en el Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y yo les digo, y que pronto viene. Y de los 7 espíritus que están delante del trono. 7 espíritus que están delante del trono. Yo digo, ¿cuáles son esos 7 espíritus? Y me lleva a Isaías 11:2, y escuchen lo que dice: y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus que están rodeando al Cristo. Son 7 espíritus que nosotros tenemos que tratar de absorber como iglesia, como personas, para poder tener victoria. Fíjense, ¿saben? La palabra del Señor dice: el que no tiene sabiduría, pídala, y no le será negada, y nada se le cobrará. O sea que el Señor te está incentivando a que busca de mi espíritu, busca el espíritu de sabiduría, busca el espíritu de inteligencia, busca el espíritu de consejo, el de poder, el de conocimiento y el de temor de Jehová, que es muy distinto al de miedo, porque miedo te provoca el diablo, pero temor significa respeto, no significa miedo, y eso tenemos que tenerlo claro. Yo no temo, tengo respeto por el Señor, yo no tengo miedo. Miedo me imprime el diablo en las situaciones para hacerme tropezar. Y acá me está diciendo: toma de estos espíritus como los tomó el Cristo y pudo ir adelante. ¿Saben? Dice que estando él en ese lugar, el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y a mí me llamó mucho la atención que habla del candelero. Y cuando habla del candelero, en el versículo 20, el candelero se revela, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sabe qué me está diciendo? Los 7 ángeles de la iglesia se está refiriendo al profeta, al apóstol, al pastor que está a cargo de esas iglesias. Ese es el ángel de esa iglesia. Yo pensé que bueno, tiene que tener un ángel especial dedicado a cada iglesia. No, el Señor entre nosotros nos ve como ángeles que dirigen y guían a la iglesia. Fíjese qué importante y qué relevancia le está dando. Y dice: las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros somos cada uno de los que integra la iglesia. ¿Y qué es un candelero? Ustedes saben que ellos tenían esos candeleros que tenían unos brazos, y eran 7 brazos. Fíjense que siempre está la figura de 7, porque es un número de Dios.
Pero esos 7 brazos, ¿qué están haciendo? Dando luz. O sea, cada uno de nosotros somos parte de ese brazo que está dando luz. Y donde vamos tenemos que dar luz. Por eso es necesario que yo vuelva a Isaías y le pida al Señor que me dé de estos espíritus, que me lleve con sabiduría, que me llene de inteligencia, que me llene de buen consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová, para poder ser una luz en la iglesia. Nadie va a caer. Por eso hace estas 7 cartas. Y son cartas cortitas. Son pequeñas cartas. Pero saben, en estas 7 cartas nosotros vemos cómo el Señor nos conoce. Cómo conoce a las iglesias. Y cómo conoce a esta iglesia. Él tiene conocimiento. Porque su espíritu se mueve entre las luces. Dios se está moviendo entre nosotros. Esta mañana sentimos que el Señor se movía entre nosotros. Esta mañana yo entendí que era un día de gloria. Y a la tarde tuvimos una hermosa reunión. Y hoy vamos a tener una hermosa reunión. Porque el Señor nos va a revelar sus secretos y nos va a decir, nos va a iluminar, por acá no es el camino. Pero tengo algo para ti, porque tienes cosas hermosas. Normalmente nosotros nos vemos con cosas feas. Siempre el diablo nos hace reconocer las cosas feas que nosotros tenemos. Pero el Señor lo primero que ve, y lo vamos a ver en estas cartas, que lo primero que ve es la hermosura de esta iglesia, de cada uno de nosotros. Vean en Apocalipsis 2, del 1 al 7, comienza la primera palabra, que es una carta a los Efesios, donde Pablo estuvo 3 años predicando la palabra y en ese lugar tuvo un terrible avivamiento, pero hubo una terrible confrontación contra él también. Porque en Éfeso había un lugar donde había un templo de la diosa Diana y había plateros que vivían de hacer templitos de plata. Y ese negocio por la palabra de Pablo se les cayó a pedazos. Dejaron de vender templitos porque la gente dejó de adorar lo que no era Dios. Y tuvo terrible conflicto. Pero, ¿saben? Dios les muestra qué es lo que deben hacer. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice. ¿Saben qué me está haciendo entender? Cuando yo te hablé de estrellas, te hablé de candeleros, yo te hablé de que había alguien que andaba entre medio. ¿Quién anda entre medio en este lugar? Porque no solo en la iglesia de Éfeso anda, sino Dios mismo se mueve entre nosotros. Está queriendo tocarte, está queriendo bendecirte, está queriendo guardarte, pero está esperando que le mires, está esperando que le hables. ¿Saben? Yo veo cómo se van desarrollando los niños y se van haciendo más grandecitos y se van haciendo más grandecitos y van creciendo y se hacen jóvenes. Y yo veo el proceso en mis nietos.
El primero es todo amor, el primero todos salimos juntos, nos abrazamos, nos queremos, nos besamos, pero después va creciendo y medio como que me da vergüenza sentir que el abuelo me da un beso delante de la gente. O al mismo papá o a la misma mamá le pasa eso, pero van creciendo y hasta que hacen más adultos empiezan a sentir un amor más fraternal, de darnos un abrazo. Se dan cuenta, es un proceso que también los hijos de Dios hacemos. Y yo creo que como hijos de Dios nos hemos quedado en esa edad de la vergüenza, que a veces no nos animamos a abrazarnos al Señor, que a veces no nos animamos, y hoy hablaba Eduardo de la vergüenza que a veces sentimos, el decir de que soy evangélico, es esa vergüenza de ese nene que está creciendo. Pero es tiempo que como hijos de Dios entendamos que Él está dando vuelta a nuestro alrededor para abrazarnos, para besarnos, para librarnos. Porque para eso estamos los papás con nuestros hijos, andando alrededor y viendo qué le falta y viendo qué necesita. Soportar a los malos. ¿Saben? Dice, yo conozco tus obras. Tus obras son buenas. Yo las conozco. Y conoce el deseo que tenemos de Él. Dice, tu arduo trabajo y tu paciencia. Créanme que en el Evangelio se trabaja. Y en el Evangelio se tiene paciencia. Y saben todos nuestros colaboradores que es así. Que este es un trabajo duro y de mucha paciencia. Y sigue diciendo el Señor, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y sí, pero no se tiene que ir la mano con que no soporto a los malos. No debo soportar que sigan haciendo las maldades, pero tengo que seguir induciéndolos a que hagan lo correcto. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esto es hermoso. Que a esta iglesia puedan decir que hemos trabajado arduamente por amor de su nombre. Y yo les incentivo a esto. Porque, ¿quién fue? Gustavo habló de eso, no trabajás para Casa de Pan. Trabajás por amor al nombre de Jehová. Y ese es nuestro objetivo. Yo trabajo para el Señor. Yo soy hijo de Dios. Trabajamos porque aún Él sigue trabajando. Pero por amor a Él, no por amor al qué dirán, no por amor al inflarme, no, es por amor a Él. ¿Y saben qué dice? Y no has desmayado. Yo diría, felices, bienaventurados aquellos que aún estando en terribles circunstancias, no han desmayado, se han levantado y han caminado por amor a Él. Esto es hermoso. Dice, pero acá viene el pero de siempre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
¿Saben? Has dejado tu primer amor. Y el primer amor fue, ¿cuál fue? Me lleva a lo que hizo Pablo en Hechos 19, y le voy a leer algunas de las cosas. En 19:4 dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. El 5, cuando oyeron en esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esas fueron las primeras obras, de las cuales ellos se olvidaron. Y las primeras obras es llevar la palabra y llevarlos al bautismo. El que cree y fuere bautizado, ¿qué dice la palabra? Será salvo. Muchas veces nosotros nos olvidamos de esto. Y los otros que se acuerdan por demás, que bautizan chicos y no sirve. Hoy presentamos un niño, pero no le bautizamos. Le bautizaremos cuando él entienda, pero para que él entienda yo tengo que criarlo en la palabra, y cuando llegue el tiempo, él se bautice. Esas son las primeras obras. Seguir dando la palabra y seguir pidiendo que el Espíritu Santo los invada y los llene, y el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de ellos. Con lenguas, con señales, con prodigios. Es necesario que esto pase en la iglesia. Que no se nos olvide las primeras obras. Porque lo pongo contra tuya esto. ¿Saben? Dice que él continuó por espacio de 3 años enseñando a pesar de la persecución que ellos tenían. Y no interesa qué te esté pasando, pero estas primeras obras no las debes olvidar, porque eso lo pone en contra de ellos. Y dice: pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré el candelero. ¿Sabe qué está diciendo? Ya no serás luz. Vieron que muchas veces tenemos el conflicto de si la salvación se pierde o no se pierde. Y hay iglesias que están con que la salvación se pierde, y hay otras que estamos con que no se pierde. Y cada cual tenemos nuestra forma de pensar. Pero lo que dice acá el Señor: quitaré de que seas luz. No te estás diciendo que te vas a perder, pero ya no serás luz. Ya no podrás seguir haciendo la obra. Por lo tanto, yo tengo que aferrarme a lo que Él me pide. Si no te hubieres arrepentido, porque debemos arrepentirnos de no hacer esas obras. Yo tengo que incentivar a que crean, yo tengo que incentivar en la enseñanza, y tengo que llevarlos a la conversión y al bautismo. Esa es lo primordial. Y si no lo estoy haciendo, pues me debo arrepentir. Hoy Eduardo decía: yo te tengo que dar la palabra, por más que no te guste. ¿Por qué? Porque yo no quiero llevar la sangre encima de esa persona. Y cuando yo me viene a la mano, tengo que hablarlo y debo decirlo, para no ser culpado de esa sangre. Y es esto que me está diciendo el Señor. Y sigue diciendo: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas.
Y yo digo, ¿cuál era la obra de los nicolaítas? Porque también se lo dice ahora a la próxima iglesia. ¿Saben? Lograron dividir a la iglesia en los clérigos y en los laicos. Y quien es clero está sobre y quien es laico está por debajo. E hicieron una barrera. Y tenemos tendencia, yo estoy acá arriba, yo estoy en el clero. Y saben que hay una organización muy grande que vive de esta manera. Y viven en sus templos hermosos, y aún con bancos de esos templos. Y dirigen, pero el resto no puede participar. Y ese pecado estaba en los nicolaítas, pero está también hoy. Y como iglesia yo eso lo debo cortar. Porque yo, pastor, porque usted, hermano, ante los ojos de Dios somos iguales. Pero aún, ¿saben qué? Me puso más responsabilidad y me va a pedir más cuenta. Y me va a pedir cuenta si yo divido. El Señor aborrece la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, dice. Y escuche esto, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que menos mal, a Adán y Eva no se les dio por comer de ese fruto. Comieron solo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si no, su pecado hubiera sido eterno. Porque hubieran vivido eternamente, pero en pecado. Pero cuando lleguemos a su presencia, si nos hemos mantenido como el Señor quiere, pues hemos de comer de ese árbol y tenemos vida eterna juntamente con Él. Le daré de comer del árbol de la vida. ¿A quién? Al que venciere todas estas circunstancias. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero comer de ese árbol. Yo quiero recibir cada una de las bendiciones que le da acá a las iglesias. ¿Saben? Al que tiene oído, oiga. En ese momento, los libros de la ley los tenían unos pocos. Por eso cuando empieza a hablar en Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee. Gloria a Dios porque yo estoy leyendo. Soy bienaventurado. Pero en ese tiempo era uno solo el que tenía ese libro. Por eso era bienaventurado el que lee. Pero también dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Saben? De esto hace prácticamente 2000 años. Y ellos veían el tiempo cerca. Ahora sí que yo lo veo cerca. Y es tiempo de que esto lo tengamos por obra, que lo pongamos en práctica. Y sean bienaventurados cada uno de ustedes, porque hoy tenemos palabra en libro, tenemos palabra en tablet, tenemos palabra en el teléfono, no tenemos excusa. Pero podemos ser bienaventurados todos, porque el Señor nos proveyó lo necesario para que no erremos. ¿Saben? Hay otra carta que es la siguiente, y es una carta a Esmirna, y dice así, esta es la carta más cortita, y es hermoso porque no tiene nada en contra de ellos. Pero ellos padecieron persecución. Dice,
y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echa a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y otra vez dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esta es la segunda carta, y yo les decía, es la más cortita, pero sinceramente tiene tanto para que aprendamos. Dice, y el que estuvo muerto y vivió. ¿Sabés qué está diciendo? Yo pasé por esto. Yo pasé por esto. Esta era una iglesia perseguida. Por eso le digo que lo podemos aplicar en estos días, porque hay iglesias que son perseguidas, pero también lo podemos aplicar a la iglesia de ese tiempo. Este estaba siendo perseguido. Juan estaba siendo perseguido. Juan estaba encarcelado. Juan había sido quemado con aceite hirviendo. Las iglesias estaban siendo perseguidas y los apóstoles salieron a predicar por toda Asia y por Europa. ¿Por qué? Porque habían sido perseguidos y echados, porque era la manera que llevaban el evangelio. Y hoy con todos los medios no hacemos lo mismo. ¿Será que vendrán tiempos de persecución para que salgamos? Para que hagamos la obra del Señor. Y al Señor no le preocupa la persecución. Dice, porque yo esto lo pasé. Y si yo pude, ustedes también pueden. E incluso le da fechas. Serán perseguidos por 10 días. Y si lo tomamos en el tiempo, son oleadas que vinieron en contra del pueblo, en contra de la iglesia. Fueron oleadas, fueron tiempos de persecución. Por tiempos. ¿Saben? Hoy creemos que no hay persecución, pero hoy nos encerraron. Y hay muchas iglesias que sí son perseguidas. Y el otro día recibí un mensaje. Las organizaciones humanistas pretenden abolir el cristianismo, porque son los que hacen ver su pecado. Saben que nosotros somos olor de muerte para el que peca, pero somos olor fragante para aquel que es hijo de Dios. Y nosotros a ellos les llevamos olor a muerte. Por eso ellos tratan de sacarnos del camino. Y acá cerquita, acá a media cuadra, hay un monumento. Y un monumento a los que nos quieren correr. Porque es un monumento de pañuelos verdes. Fue en la misma esquina que nosotros agitamos nuestros corteles a favor de la vida. Ahí hay un monumento a favor de la muerte. Y son esos los que traen persecución al pueblo de Dios. Así que estemos firmes. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por unos días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es duro, es duro.
Pero el Señor, entre uno de esos espíritus, me habla del espíritu de temor. No me habla del espíritu de miedo. Pues no debo tener miedo. Debo tener respeto al Señor. Y Él me va a guardar. Y Él me va a librar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No alcanza con una que quiere que otra muerte. ¿Y saben cómo es esto? ¿Qué pasó cuando nos bautizamos? Cuando nosotros nos bautizamos, el símbolo es que cuando entramos a las aguas moríamos a este mundo para resucitar una nueva vida. Como hijos de Dios, ya morimos una vez. No le tengas temor a la segunda muerte. ¿La segunda muerte cuál es? Cuando salimos de este cuerpo y vamos a la presencia del Señor, ¿cómo vamos a tener miedo? Si nos está esperando con los brazos abiertos. Si es ir a la presencia de Él. Pero te pregunto, ¿quién no hizo la primer muerte? La primer muerte va a salir de este cuerpo e ir a la presencia del Señor para recibir juicio e ir a la segunda muerte, que es ir al infierno. Entonces, ¿cómo los hijos del Señor, los hijos de Dios, vamos a tener miedo a la segunda muerte? Gloria a Dios. Ya pasamos por la primera. La segunda es a disfrutar de la presencia del Señor eternamente y para siempre, porque nos va a dar de comer del árbol de la vida. Ahí le gustó, ¿eh? Pero aunque sea mala esa segunda salida es un lugar de hermosura. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué mejor? ¿Qué otra mejor opción le puede dar a alguien? Salir de este cuerpo para ir con Jesús al paraíso. Esto es hermoso. No tengas temor. No tengas temor lo que pueda hacer el hombre. Porque no puede dañar tu espíritu. Amén. Sigue una tercera iglesia y con esta quiero cerrar por hoy. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Esta iglesia estaba en un lugar prácticamente maldito. ¿Saben? La primer religión, ¿se acuerdan del hijo de Cam? Se llamaba Nimrod. Y él era un cazador, un experto cazador. Pero el experto cazador no era de ciervitos y chanchitos para hacer chorizo casero. No, era de hombres. Ese cazaba hombres. Y ese se casó con una tal Semiramis, la cual cuando en un accidente muere Nimrod, mucho tiempo después tiene un hijo. Entonces dijo que ese hijo era del dios Nimrod. Mentira, porque ella ya había sido como 2 años que había muerto Nimrod. Era fruto de su pecado. Y de ahí arranca una religión
El hijo se llamó Tamuz y ellos llevaron adelante una religión donde adoraban la madre con el hijo en brazos. ¿Usted le recuerda algo esto? ¿Ustedes vieron en la plaza alguna madre con un hijo en brazos? Nunca vieron un papá con un hijo en brazos, no. Esto es una religión y es la religión más antigua del mundo, hoy transformada en nueva era. ¿Saben qué pasó en Pérgamo? Cuando salieron de Asia, salidos porque los fueron corriendo por los bárbaros, fueron a parar a Pérgamo todos los libros de hechicería y de magia que usaba Tamuz y su madre, y todo lo que vino a través de ellos. Y a Roma, y donde se utilizaron y de donde se siguen sacando enseñanzas, de donde sale la cuna de los hechizos. Eso estaba sentado en Pérgamo. Por eso le dice de esta manera: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Allí fue llevado el trono de Satanás, a ese mismo lugar. Pero ¿saben qué dice? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Fíjense todo lo que pasó. Ahí en ese lugar donde fue llevado la palabra y donde mataron al que llevaba la palabra, por hechicería, por maldad, porque los desenmascaró. Esa tierra, Dios les está hablando. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún con esta gran persecución. Aún cuando estás viendo morir a mis siervos. Esa es la palabra que le da. Porque en ese lugar mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer la cosa sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Y acá, ¿saben? La doctrina de Balaam era que Balaam se vendía por dinero. Mal de este tiempo, porque muchos predican por dinero. Entonces Balaam le dijo: dale, vení, profetizame, porque yo quiero eliminar este pueblo, profetizame bien. Y Balac le decía: no, yo no puedo, pero Balac lo que quería era el dinero. Se dejó convencer. Y no te deje convencer el dinero. No te dejes convencer por el dinero. Dice: y les hacías comer lo sacrificado. Hay con quienes no debo compartir mi comida. Ni debo ir a compartir su comida. Porque me llevan a caminos de muerte. Me dice: sepárate de eso. Porque eso te lleva al mal. Y no me está hablando justamente de la morcilla, que hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Pero estos le enseñaban a compartir el mal, de eso está hablando. Está hablando que también dice: no solo lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Y no es que ellos fornicaban carnalmente, sino fornicar es compartir la ideología mala con la ideología buena.
No podemos mezclarnos con el que está adorando a la Virgen. Enseñale que está fornicando, que es lo mismo que la fornicación carnal. Y fornicar es cuando no tener relaciones con tu mujer, sino es tener con otra. Y lo que te dice el Señor, vos no estás amándome a mí, estás amándome a mí, pero estás amando la carne también. Es tiempo que eso lo quites. Le juego un numerito. Estás fornicando. El Señor no te manda a jugar un numerito. Está mintiendo, una mentirita piadosa, pero bueno, está fornicando, eso significa. Compartiendo lo que el Señor no quiere, eso te está ensuciando. Dice, por tanto, arrepiéntete de estas cosas, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No te va a cortar con la espada como cortas un queso. Con la espada de mi boca, con mi sola palabra, dejarás de ser. Te combatiré con la espada de mi boca. Y vuelta esta palabra hermosa, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan lo que el Señor nos está diciendo. Oigan lo que el Señor está diciendo. Porque hoy todas estas cosas abundan a nuestro alrededor. Por eso te digo que el tiempo está más que cerca. Es tiempo de cortar de raíz con todas estas cosas. Necesitas andar de la mano con Cristo Jesús para no tropezar. Hoy hablábamos, por favor, despertate y decile, buen día Espíritu Santo, me agarro de tu mano, caminemos juntos este día, porque necesito ser iluminado. Y los que vean mi andar no van a tropezar tampoco, porque me van a ir, ver andar por el camino correcto. ¿Saben qué dice? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido. Y esto es medio raro, porque no conocemos el maná. ¿Cómo era el maná escondido? Algunos dicen, aún juntaban esas hojuelas y las juntaban y... ¿Saben qué? Para mi interpretación, es el alimento que aunque no haya más otra cosa, yo voy a ser alimentado y no pasaré hambre, porque ese alimento viene de Él. A ustedes les daré del maná escondido y les daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Saben? Esto es un legado de amor del Señor hacia nosotros. ¿Ustedes vieron esas medallitas que se cuelgan? Que es un corazón que está partido, entonces el novio le regala a la novia la mitad con el nombre de él y él tiene la otra mitad con el nombre de ella. Es algo así. Es un símbolo de amor, es un legado de amor. Yo voy a poner algo mío en ti y yo llevaré algo de ti en mí. El legado de amor. Eso es lo que dice. Y tendrá un nombre especial. Tendrá un nombre especial. Ese nombre no servirá para que se te rían, ¿viste? Iba al colegio y te decía Roberto Toto. Va a ser un nombre hermoso. Me va a cambiar el mío por eso. A mí me afligía Roberto Toto. No me gustaba. Este va a ser un nombre hermoso. Pero este nombre hermoso lo voy a compartir con el Señor. Y Él conmigo.
y vos con Él y Él contigo. Un nombre hermoso que Él llamará y vos sabés que está llamando tu Señor, tu Rey, tu Dios. Lo voy a dejar acá. Quiero que se pongan de pie. Me gustaría que en la semana sigan leyendo sobre esto, porque el Señor nos está indicando en el camino que nos debemos mover en estos días, que son de gran confusión. Porque no es solo confusión para los argentinos, porque no entendemos qué hacen, qué no hacen, o qué hicieron o qué harán. Es un tiempo de confusión en el mundo. Pero el Señor nos está dando luz. Y nos está diciendo, ustedes son candeleros. Ustedes son los que deben iluminar y los que tienen que guiar a todos estos ciegos que los rodean para que no tropiecen. Y ellos también tengan vida y vida en abundancia. Lo está pidiendo de cada uno de nosotros. Por eso, bienaventurado el que escucha esta palabra. El que tiene oído, oiga. Pero no solo oiga, póngalo por obra. El Señor le quiere bendecir. El Señor quiere que usted sea bienaventurado. Amén. Oremos para cerrar, Dios. Dios maravilloso, yo te alabo y te bendigo porque desde los tiempos, Señor, tú nos estás guiando, tú nos estás enviando a tus siervos que escriban palabras hermosas para que no tropecemos. Padre Santo, necesitamos de ti, necesitamos tu espíritu y tu espíritu manifiesto en nuestras vidas. Padre Celestial, obra, oh Dios, te lo ruego. Y revélate a cada uno de nosotros con sabiduría, con inteligencia, con consejo, con poder, con conocimiento y con temor de Jehová para que hagamos lo correcto cada día. Inúndanos con este espíritu tuyo, estos 7 espíritus, porque los necesitamos. Oh Señor, tú eres Dios. Tú eres Rey, tú eres Señor, pero eres nuestro Padre que nos ama. Nos quiere tomar de la mano para que vayamos a un buen puerto. Y ese puerto es tu presencia. Oh, cómo temer la segunda muerte si sabemos que estamos contigo. Gracias, Padre, por tu gran amor. Hoy sopla, sopla, sopla de tus espíritus aquí y llénanos de gozo por haber sido elegidos, escogidos por ti desde antes de los tiempos. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. Amén. Y amén.